Hablando de hipercolesterolemia familiar. Hola, bienvenidos a todos a nuestro podcast. Principalmente hablaremos de un tema muy especial hoy en este podcast, que es la hipercolesterolemia familiar. Principalmente exploraremos el trastorno genético que afecta a millones de personas en este mundo. Y el día de hoy estamos muy emocionados porque traemos a varios expertos en el tema, los cuales nos van a guiar y orientar para conocer lo que es esta enfermedad genética, la cual afecta a muchas personas. Hoy traemos al especialista Marco, que es un endocrinólogo, el cual nos va a hablar del tema, sus composiciones genéticas y qué es lo que afecta a las personas. Adelante. Marco, Bienvenido. bienvenido. Muchas gracias por invitarme. A usted, es un placer tenerlo aquí con nosotros. Gracias. Bueno, me gustaría presentarme mismo, ya sé que me presentaron ellos, pero igual me gustaría aclarar, yo soy el doctor Marco César Díaz González, especialista en endocrinología, y pues se supone que me invitaron para una plática de una enfermedad, ¿no? Sí, específicamente la hipercolesterolemia familiar, Muy la bien. cual aún no hay como que mucha información o No hay mucha difusión. de especialistas hablando acerca del tema, y pues nosotros quisimos traer a bordo este tema. Principalmente, ¿cuáles son las características generales? Pues sí, o sea, características, pero principalmente, ¿qué es? O sea, ¿qué es la enfermedad en sí o cómo se manifiesta la enfermedad? Bueno, continuando, quisiéramos saber en sí qué es la enfermedad. Bueno, el término de hipercolesterolemia familiar puede sonar sencillo porque son dos palabras, pero realmente esto engloba una gran cantidad de enfermedades que engloban síntomas, engloban cosas muy similares, pero en sí, cada término se usa para enfermedades específicas. Se lo vamos a explicar. Hipercolesterolemia, ¿qué es? Hipercolesterolemia, niveles altos de colesterol en sangre, ¿ok? Dentro de esto, pues la hipercolesterolemia entra en la familia de un grupo de enfermedades que se conocen como dislipidemias, que en sí pues son enfermedades que tienen que ver con la cantidad de lípidos en nuestro sistema y que pueden llegar a agravarse y generar trastornos en sí, principalmente cardiovasculares. Les voy a dar el término de hipercolesterolemia familiar dentro de la guía de práctica clínica del IMSS, que siento que es la más específica y la más, podría decirse, actualizada en estos momentos, para que entiendan un poquito de la diferencia entre hipercolesterolemia e hipercolesterolemia familiar. La hipercolesterolemia familiar es el trastorno genético más frecuente asociado a enfermedad coronaria prematura debido a elevadas concentraciones de LDL desde el nacimiento. Ahorita les voy a explicar un poquito qué es LDL, pero dejémoslo en que hipercolesterolemia e hipercolesterolemia familiar son incluso diferentes. ¿Les gusta que les explique un poquito más de eso? Sí, Sí, claro, ¿Cómo o se sienten sea, de acuerdo de eso? sería como más interesante el desglosar más información acerca de... Y no solo interesante, nos serviría para que los que nos están viendo y escuchando sepan cuál es la diferencia en sí y Claro. conozcan más. Bueno, les explico. La hipercolesterolemia incluso se divide en sus tipos. Se divide en primaria y secundaria. Está el tipo de primaria, que hace referencia al tipo de enfermedad que está asociada a niveles altos de colesterol, que son causadas por factores más que nada que son de género etiológico, un poquito del tema relacionado a genética, entre otras cosas. Mientras que tenemos el tipo de secundaria, que está asociada más a cosas más adyacentes dentro del sistema, que vienen siendo enfermedades hepáticas, renales, como insuficiencia, entre otras. Entonces también tiene su división. Pues dentro de la familia de estas, pues ya les mencioné, y incluso se pudieron dar cuenta que la hipercolesterolemia familiar, al ser genética, engloba el término de hipercolesterolemia primaria. Sé que suena un poquito confuso porque hablamos de hipercolesterolemia, de dislipidemias, pero es más sencillo cuando ya se va asociando todas. Bueno, hablando de colesterol, ¿cómo sabemos si los niveles de colesterol son muy altos o muy bajos? Bueno, de acuerdo a la guía de práctica clínica, de acuerdo obviamente a estudios relacionados dentro de todas las asociaciones del mundo, enfocándonos más que nada en lo de México, niveles de colesterol a términos normales es que sean menores a 200 miligramos sobre decilitros en sangre, colesterol. ¿Okay? Porque podemos hablar de otros lípidos como triglicéridos o las lipoproteínas, pero dejémoslo ahorita por colesterol. Muy bien, hablando del colesterol, creo que todos hemos escuchado en algún punto
de los diferentes tipos de colesterol, o sea, de que siempre hay uno bueno y uno malo, o sea, en sí, ¿cuál es la diferencia o a qué se debe que relacionemos a uno con que uno es bueno o otro es malo? Eso es un tema bastante gracioso entre los términos de medicina porque hay muchas cosas que se hablan a nivel general que es gracioso para nosotros, por ejemplo, cuando hablamos del prediabetes, de que, no, pues son términos que usa mucho la gente como, digamos, No tan informada del tema. pues podría decirse, se puede usar, pero obviamente no engloba la sencillez que cómo se explica. Y es con lo que voy con el colesterol bueno y colesterol malo. Realmente no existe algo como colesterol bueno ni colesterol malo, sino que más que nada engloba, digamos, la presencia de estos en diferentes enfermedades, porque realmente te digo, no existe nada como para decir que hay colesterol bueno y colesterol malo, todos son buenos, pero obviamente en su cantidad unos pueden afectar más a unos que otros. Al colesterol, que como tú le llamas colesterol bueno, nosotros lo conocemos como colesterol de alta densidad, o HDL, como su versión en inglés, que es High Density Lipoprotein. Bueno, lipoproteína, discúlpeme, lipoproteína de alta densidad. Luego tenemos el colesterol que tú dices malo, que engloban dos tipos, pero vamos a enfocarnos en uno nomás, ¿sale? Que es el que viene más englosado en la enfermedad, que es el LDL, o colesterol lipoproteína de baja densidad, o low density lipoprotein. Dentro de eso es lo que les puedo mencionar. Porque bueno, yo siento que cuando hablamos de cualquier cosa que nos causa alguna afección, yo siento que es como que ni todo muy alto ni todo muy bajo, o sea, siento que siempre debe haber un Sí. punto medio. Sí, pues, o O sea, sea, todo en exceso es malo y todo en minoría es malo. Es malo, O sea, ajá. hay que tener un equilibrio en el, Claro. en el, En las cantidades, las pues, de cantidades nuestro que cuerpo. consumimos. De hecho, ese es el problema con las enfermedades de este tipo. Los valores en sí, cuando son alterados, al inicio no presentan síntomas, suelen ser asintomáticos. La forma en la que nosotros podemos detectar una enfermedad de este tipo es realmente mediante estudios, porque usualmente les menciono, son enfermedades que incluso tardan años para poder provocar sintomatología, y eso es la complejidad de este tipo de enfermedades que afectan en sí, más que nada, el término cardiovascular. Y desde el punto genético, ¿tú crees que la enfermedad, bueno, obviamente pues al ser genético es algo que se hereda, ¿no? Entonces, al heredarse, ¿esto se hereda de uno de los padres o de algún los familiar, de los dos? Se salta o- generaciones. Ajá, o sea, Bueno, hablando del término de ahora de genética, ujú. que también es muy importante hablar de eso, gracias por retomar ese punto. Sí, es un término genético. Y en base a esto, pues obviamente va a ser por herencia. ¿Qué tipo de herencia va a ser? Bueno, la hipercolesterolemia familiar es una herencia autosómica dominante. Vamos a explicar un poquito el término para que que nos escuchen en casa. Herencia, heredar, autosómica, al ser propia de solo una parte progenitora que, bueno, de una parte que da, de una parte de la familia, o sea, o del padre o de la madre, para ser más específicos. Autosómica porque es propia, o es del padre o de la madre este tipo de herencia. Dominante hace referencia a que, bueno, nosotros en nuestro cuerpecito tenemos siempre un tipo de gen que va a ser heredado por el padre o por la madre que va a dominar sobre otro gen. Por lo tanto, se va a manifestar más sencillamente dentro de nuestro sistema. Puede ser de un tipo en el que se pueda manifestar en nuestro cuerpo, por ejemplo, el tono de piel, los ojos, el color del pelo, o puede ser un tipo genético que no se puede presentar de una forma física, sino más que nada dentro de nuestro sistema. En este caso, pues es más que nada del tipo genotipo, y hace referencia, pues les digo, al término dominante, que el gen que se va a heredar es la parte dominante que puede ser tanto del padre como de la madre. Y podríamos saber o hacer una investigación acerca de qué genes específicamente son los que afectan al cuerpo para tener esa enfermedad. Claro que sí. Bueno, hablando de genética, un tema más complicado por cierto, podemos mencionar pues ciertos genes estudiados actualmente que son muy relacionados a la enfermedad. Obviamente estudios futuros han mencionado la evolución de estas enfermedades en más otros genes, pero retomando algo seguro, podemos hablar de genes como el RLDL,
que es es el encargado de producir el receptor de las lipoproteínas de baja densidad, de las cuales hablé, que por cierto, sus niveles para los que están en casa que hagan un estudio son de 70 a 130 miligramos sobre decilitros de sangre. Retomando lo del gen, si hay una falla en el gen que recibe a esas lipoproteínas que están en sangre, obviamente estas se van a mantener en circulación, porque no van a poder entrar al sistema donde va a ser ocupado. Si estas se siguen en circulación, obviamente va a haber un momento en el que estas se van a ir acumulando y van a generar las diferentes manifestaciones que les hablé previamente, relacionadas pues a enfermedades cardiovasculares, entre otras. Está también otro gen como el APOP, que en sí pues el término que le dan a este es el de la apolipoproteína B, que en sí está relacionado a la misma lipoproteína de baja densidad, que en sí ahora la falla no va a ser en el receptor, sino en la lipoproteína, que no va a poder ser afín a este receptor, por tanto esta no se va a poder unir y va a seguir en circulación y va a generar lo mismo. Pasa algo similar hablando en cuanto a receptores con el gen de PCSK9, que pues también genera una deficiencia en los receptores que, repito, genera el mismo problema de las lipoproteínas de baja densidad en sangre, lo cual genera las manifestaciones y se repite. Todos estos son genes que pueden estar dentro de la enfermedad, no específicamente todos se manifiestan a la vez, sino que uno puede generar la enfermedad u otro. Bueno, doctor, pues les agradecemos mucho que haya venido a hablarnos de este tema tan importante y darle difusión. Agradecemos su compañía y agradecemos la información que nos ha brindado, que la verdad nos ha servido demasiado para aprender, y espero que a nuestros oyentes también les sirvan de mucho para que hagan los análisis persistentes si se requiere. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a este ambiente tan agradable, y pues más que nada lo que les puedo decir es sigan estudiando. Continuando, tenemos a otra doctora, la cual es epidemióloga. Su nombre es Suclesi y nos va a hablar sobre los datos y la frecuencia de esta enfermedad. Bueno, es un gusto estar con ustedes aquí. Lamentablemente, las enfermedades cardiovasculares son muy frecuentes, ya que son la principal causa de muerte. En el último registro, que fue en el 2012, causó 17.5 millones de muertes, también 7.4 de millones de infartos en el miocardio y 6.7 millones debido a enfermedades cerebrovasculares. Además, causó el 46% de muertes secundarias en enfermedades no transmisibles y un 37% de muertes prematuras en menores de 70 años, siendo la mayoría prevenibles. También se estima que para el 2030 tenga una proyección de mortalidad de 22.2 millones. Son cifras enormes y muy mortificantes para la población en general. En México, según la SINAUD, en el 2006 la prevalencia de hipercolesterolemia era del 43.6% en mayores de 20 años. De manera similar, en el estudio de Carmela, que es un estudio de enfermedades cerebrovasculares, reportó que la prevalencia es del 50.5% en enfermedades que se pueden prevenir y incrementa por la edad. Por los hombres mayores son más previsibles a que tengan esta enfermedad y mueran a causa de ella, pero hay una excepción, que son mujeres de 55 a 64 años de edad. Entonces podemos deducir que sí hay una alta tasa de mortalidad. Lamentablemente sí, y no se presta la atención debida, por lo que yo recomendaría que escucharan este podcast para que se den una idea de la gravedad de una enfermedad, porque es una muerte que nos acecha porque somos mexicanos y con eso ya es un factor de riesgo. A continuación prestaremos nuestro espacio a la doctora Celia, la cual es una endocrinóloga especialista, la cual nos trae un caso acerca de una muchacha de 20 años y que explicarán a continuación en este podcast, ayudándonos a la difusión de este tema. Hola, mi nombre es Celia, soy la doctora especialista en endocrinología y le agradezco a nuestros amigos de Sal Marina por invitarnos a mí y a Isabela, que es mi paciente. Muchas gracias por invitarnos a este podcast. Isabela es una paciente de 20 años que fue diagnosticada con hipercolesterolemia familiar a la edad de 18 años. Un indicador importante para el diagnóstico de su caso fue que a esa edad tenía los niveles de lipoproteína de baja densidad arriba de 190 miligramos sobre decilitro, lo cual indica el 80% de probabilidades de tener esta enfermedad.
junto con otras manifestaciones clínicas, las cuales fueron los santomas tendinosos que pueden presentarse a cualquier edad y otros más característicos en menores de 20 años, de 22 años, son los santomas tuberosos. Al realizar la historia clínica además mencionó antecedentes familiares, lo cual también es un factor importante con diabetes, hipertensión arterial. Además mencionó que su padre falleció a los 50 años de edad por muerte cardiovascular. A las personas que tienden a tener antecedentes familiares con estas situaciones, diabetes, hipertensión, obesidad, muertes cardiovasculares, se les recomienda hacer y repetir cada 5 años análisis de colesterol, perfil de lípidos, lo cual fue por lo que la paciente llegó al consultorio inicialmente por un análisis del colesterol y así fue como se le diagnosticó su caso. Bueno, con esto damos por finalizado lo que es este capítulo de nuestro podcast en Sal Marina. Les agradecemos a todos los doctores especialistas y a la paciente en haber estado con nosotros para informar y difundir sobre esta enfermedad genética que es muy importante que todos conozcamos por si hay una incidencia en algún familiar o en alguna persona conocida. Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en un próximo capítulo. Gracias.